Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes desde Burgos. Vamos a invitar a Andrea. A ver si está aquí. A ver, está. Porque hoy vamos. Hola Andrea, ¿qué tal? Muy bien, ya aquí acomodando todo para vernos. Y yo también, como es la primera vez que hacemos este directo, y estaba emocionada a ver si todo, ¿no? Todo se conecta bien, ¿no? La tecnología, vamos a ver. Sí, Claro. Estamos sí. esperando que las personas se unan. Sí, eh, bueno, para los que lo van a ver en diferido, bueno, hoy vamos a hablar con Andrea sobre algo que es que fuimos, ¿no? Nosotras, por ejemplo, fuimos adolescentes, los abuelos, los padres también fueron, nuestros hijos serán adolescentes y siempre es un periodo que lo vamos, ¿no? Que lo vamos compartiendo, ¿no? Y es un periodo muy, muy importante. Bueno, para los que no conocéis, Andrea es la presidenta de una fundación vital, ¿no? de Ecuador, a través de la cual ella diariamente está en contacto con los adolescentes, está escuchándolos, viviendo las experiencias de cada uno y por eso quiere, ¿no? compartir, además de sus conocimientos, porque tiene formación, tiene preparación en estos campos. Ha terminado la carrera de universitaria en México, además se ha formado en bioneuroemoción y seguramente tiene mucho más que nos cuente. Así que, pues bienvenida Andrea y vamos a hablar sobre los adolescentes. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Siempre es un placer poder compartir, poder charlar contigo. Es algo que disfruto muchísimo. Y lo que dices es cierto. Algo en lo que coincidimos todos los seres humanos, independientemente de lo que nos dediquemos, del país donde vivamos, es que todos hemos sido niños y todos hemos sido adolescentes. Entender esto ya nos comienza a dar un cuestionamiento. ¿Por qué si todos nacemos de un vientre en las mismas condiciones? Un niño de Ecuador, de España, de Alemania, nace en las mismas condiciones con una capacidad enorme de dar amor, de dar afecto. Uno no encuentra enojo en un bebé, en un niño pequeño. No ves rabia, no ves violencia. En un niño pequeño no ves peleas, no ves que tengan la capacidad de dañar a otros, solo te entregan amor, ¿verdad? Cuando tienes un bebé de 4, 5, 6 meses, te dan una sonrisa, te agarran el dedito, de eso venimos todos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y cuándo nos pasa para que como que algo se quiebre como ser humano y tengamos jóvenes depresivos, ansiosos, violentos, encerrados en una habitación, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, sumergidos en adicción, en las calles, rodeados de temas más graves, de delincuencia, de violencia? ¿Qué pasa? O sea, fíjate que son poquitos años en los que algo tuvo que haber pasado, ¿sí?
Sí, sí, me vino a la mente como algunas frases que tú seguramente te has encontrado con ellas, como estás siempre en contacto con ellos, de decirte que, bueno, pues yo con mi mamá hace tiempo que no hablo de cómo me siento, por ejemplo, o papá, vamos a decir, o no me acuerdo cuando mi madre me ha dado un beso o me ha abrazado, o mi padre más el entorno familiar. O sea, porque a pesar de que los adolescentes, y nosotras fuimos, yo fui adolescente y me acuerdo perfectamente que necesitamos nuestro espacio, porque entramos en un entorno, entramos en un grupo de amigos, damos más importancia, digamos, parece que desconectamos un poco de la familia porque iremos a libertad, queremos conocernos a nosotros mismos. Queremos estar en un entorno, amigos y todo esto. Y parece que a veces dices, ay, pues como que no necesitamos ni nosotros a ellos, pero parece que ya, como que ya no necesitamos ni el afecto, ni el cariño, ni la escucha, ni la comprensión, ni el entendimiento, ni todo esto. Y parece que ahí se está creando muchas veces una barrera. O sea, una barrera entre el ámbito familiar, mamás, papás y los adolescentes. Porque claro, yo me acuerdo que decía, ay, pero a mí no me entiendes. Pero vale, yo estaba exponiendo, ¿no? Lo que me gustaría, lo que sea. Y parece que no había ni tiempo o eran circunstancias de que como que, hoy es que ellos te abren las puertas. Yo cuando abría las puertas para hablar algunas veces y no se encontraba ese momento, ¿no? De ser. Y entonces creo que más o menos cada uno pasamos por varias experiencias. Así es. Pero fíjate, no es tan así. Yo pienso que un ser humano, y si nos ponemos un poco honestos, sinceros, siempre está esperando la mirada, la aceptación, el amor de mamá y de papá. ¿Qué Reconocimiento. sucede con el reconocimiento? Pero ¿qué sucede con un adolescente? Llega un momento en el que entiende, si no estuviste antes, cuando era niña y te necesitaba, no me busques ahora. Y ahí es que ponen la barrera. No es que ya no te necesito. Ya es, ¿para qué te voy a contar cómo me siento si nunca me entendiste? Como ya comenzamos a tener nuestro grupo de amigos, nos comenzamos a sentir ya un poquito más independientes, los chicos crecen hartísimo, sobre todo, agarran cuerpo. Yo tengo un adolescente de 13 años que yo le doy, creo que por aquí, en talla. Sí. Pero él sigue siendo, tiene esa parte todavía de niño, de nobleza, de necesitarte, de cógeme la mano que me siento un poquito mal. Y eso es maravilloso. Con eso nos vamos a dar cuenta que no es verdad que la adolescencia es sinónimo de rebeldía, de dolor de cabeza, de no necesitar a los padres. Es verdad que detrás de este adolescente hay un niño que no se sintió escuchado, entendido, respetado cuando era pequeño. Es como que, ¿para qué te voy a decir si tú no me entiendes? ¿Para qué? Si me vas a juzgar. Disculpa, Andrea, aceptado tal como eres. Eso es algo la aceptación, que a mí me ha ocurrido que me he sentido no aceptada tal como soy, así, guerrera, preguntona. O sea, mi forma de ser, porque cuando eres niño te expresas tal como eres, actúas con una impulsividad tuya, pero desde el ser no hay razón, no hay. Entonces, claro, ahí sientes y ves que no eres aceptado tal como desde niño y luego el adolescente, pues más de lo mismo. Y respetado como tú eres, porque fíjate, hay madres que tienen, un ejemplo, 3 hijos, como no los conocen, pretende educarlos igual a los 3. Pero seamos honestas, a veces con 2 hijos son abismalmente diferentes y no me sirve lo mismo el uno con el otro. Cuando yo estoy respetándolos, cuando los observo y yo digo, ah, mira, con él me sirve negociar, con el de acá me sirve ser más afectiva.
estás respetando al ser humano que tienes enfrente. No es al contrario, no es que ellos tienen que hacer lo que yo diga. Y de ahí venimos todos, de querer imponer, porque yo creo que sé lo que es mejor para ti. Entonces no te estoy respetando, no te estoy viendo como un ser humano independiente, ayudándote a ver tus fortalezas. Te estoy queriendo arrastrar a lo que yo considero que es la verdad o la realidad de las cosas. Mira, y con respecto a las frases, en nuestra página estamos haciendo una secuencia de varias frases reales, de consultas reales. Y créeme que es desgarrador en ocasiones escuchar a niños decir, si yo no viviera, la vida de mi mamá sería más fácil. No recuerdo cuándo fue la última vez que me abrazaron. Quisiera estar muerto para que ella sea feliz. O sea, revísalo y llega un punto en que tú dices, Dios mío, ¿qué es esto? No la están pasando bien. Es cierto que no la pasamos bien con adolescentes. ¿Por qué? Yo te voy a poner un ejemplo que yo creo que nos va a ayudar a ver con claridad el por qué. Porque primero entendamos que las madres y los padres tenemos la voluntad, tenemos la buena intención de hacerlo bien, pero no podemos. Algo tan natural no podemos. ¿Por qué? Mira, te voy a poner un ejemplo de algo que me pasó para que lo podamos entender. Hace unos meses, mi hijo mayor, el adolescente, jugando pelota, se dobló el pie y él me decía que le dolía muchísimo. Estábamos lejos de casa, estaba sola con el otro niño pequeño, con la maleta, porque habíamos ido a pasar una mañana deportiva. Sí. Y él recargaba todo su peso sobre mí, al punto en que yo no podía, y yo decía, pero mi amor, ayúdame, por favor. Y le dije, no creo que te duela tanto, porque de verdad llegó un punto en que me estresé porque pesaba y un muchachote y cárgalo y con el otro de la mano. Y le dije, no creo que te duela tanto. Entonces él me dice, sí me duele. Recordé que cuando tenía yo su edad, me pasó lo mismo. Y sentí, chuta, cómo me dolía, que necesitaba que me ayudaran, que tuve que hacer beber. Y en ese instante no lo dudé y busqué ayuda, saqué una cita y lo llevé al médico. No era nada grave, era un esguince. Pero yo después analizando, ¿por qué entendí su dolor? Porque recordé el mío propio. Si yo nunca me hubiera lastimado, seguiría pensando, ay, te estás haciendo el pesado por gusto. Reconocí su dolor físico porque yo recordé mi dolor. Esto es clave. Ahora lo pasamos esto a la parte emocional. ¿Por qué como mamá no puedo entender el dolor de mi hijo? Porque nadie me acompañó a entender el mío propio. Entonces, como mamá, puedo ser muy drástica, puedo ser muy crítica, puedo lastimarlo mucho diciéndole lo mal que se ve, lo bueno para nada que es. No lo veo como que lo estoy dañando. ¿Por qué? Porque nadie dijo, pobrecita Andrea, cómo se sentía cuando pasaba mucho tiempo sola. Nadie lo vio. No vemos el dolor de nuestros hijos porque nadie se enteró de nuestro propio dolor, de nuestra propia necesidad, de nuestra propia carencia. Y sí, me gustaría añadir aquí, Andrea, que seguramente que cuando tú te has encontrado en ti misma con ese dolor, es seguramente una emoción que a ti te ha conectado a tu niña interior, a tu niña interior. Cosa que los papás, porque por ahí tenemos que empezar también, los papás tenemos que conectar con este niño, esta niña interior para verla, para sentir todas las emociones que has sentido cuando eran pequeñas y todo lo que para sanar ese niño interior, porque si no nos sanamos nosotros como padres, es complicado ver cómo nuestros adolescentes, nuestros hijos, puedan ser, puedan ser sanos, puedan tomar decisiones también, estar felices, entender experiencias, comprender, o sea,
pasar por las experiencias, por supuesto, porque ser feliz no significa estar siempre sonriendo, no. Ser feliz significa vivir una experiencia, saber tomar una buena decisión, tomar una buena actitud delante de lo que te está ocurriendo, y eso es ser feliz realmente con lo que tienes y no con lo que estás tú soñando, con lo que tienes, familia, material y todo esto. Y eso es lo que está ocurriendo, la niña interior, el niño interior en los padres. Eso hay que hacer mucho para también. Tienes que hacer tu proceso, porque de lo contrario, por más amor que le tengas a tu hijo, que no lo dudo, y en serio sé que como mamá nos esforzamos por hacer lo mejor que podemos, pero hacemos lo mejor que podemos con nuestros propios recursos emocionales. Entonces, si yo recordara, por ejemplo, que cuando era pequeña me hacía mucha falta un abrazo, abrazaría más. Pero como nadie me ayudó a interpretar y a ponerle palabras, porque no he hecho un proceso, porque no he sanado esto, no lo puedo hacer en mi hijo, ¿sí? Y ahí viene, ¿por qué mi mamá no me pudo dar? Porque tampoco le dieron a ella. Entonces, entender esto es entender que venimos transgeneracionalmente de desamparo, de necesidades, de carencias afectivas. Y por eso, como adultos o como adolescentes, vemos como resultado situaciones a veces extremadamente complejas. No lo ven. ¿Sabes por qué no lo ven? Cuando a mí me traen un adolescente ya a un proceso terapéutico, es cuando ya es súper avanzado su estado de depresión o de enojo, cuando ya se ha cortado, cuando ya se ha tomado y ha tenido intentos suicidas, cuando están en depresión que no pueden controlarlo, cuando ya se han ido de golpe, de puños con su propio padre, con su propio familiar más cercano. Es decir, que nos traen a los chicos cuando ya hay un nivel de degradación tal que no lo logran sostener. Pero no vienen cuando es pequeño y lo ven triste, inapetente, que no se socializa, que algo pasa. O sea, esperamos a como que sea muy drástico. No hay un tema aquí como algo pasa en mi hijo. A veces yo les pido a las mamitas que tenemos que llegar a ser un poquito humildes y entender que a veces no podemos solas, que sí necesitamos de un proceso profesional que nos ayude a interpretar lo que estamos viendo. ¿Cierto? Entonces, creo que queda claro. Si no queda claro, es importante que las madres hagan conciencia. No puedo enterarme del dolor, de cómo se siente mi hijo, si no he sanado mi propia historia. Y algo que te voy a decir y que puede ser muy fuerte. Si yo le doy a un niño y lo estoy viendo y me intereso en él, le doy un, no sé, un remedio malo, amargo, fuerte, él te va a hacer una cara, uy, está mal. Si tú le das de comer algo que no le gusta, vas a ver en su cara el desagrado. ¿Por qué? Porque lo estás viendo. Entonces tú dices, no le gustó esa comida, no le gustó ese remedio. ¿Cómo es posible entonces que a un hijo los abusen, les hagan bullying, se sientan atacados y no te des cuenta en su cara? Es porque no lo estás viendo. Es porque no estás con una capacidad no, o esa capacidad innata de ponerte en el lugar de tu hijo, la estás perdiendo. ¿Cómo es posible que los chicos comiencen a consumir sustancias sólidas y nadie se dé cuenta hasta que ya esté sumergido en una adicción? Si con tan solo ver del rostro y enterarte de alguien. Si tú ves a una amiga y tú dices, ¿qué te pasa? Te veo triste, quieres conversar. Es más fácil ver en otros y no lo vemos en nuestros hijos. Y llega el punto en que uno dice, ¿qué es esto? Sí, sí, porque, claro, lo que estamos diciendo es realmente eso, que si nosotros como padres no hemos recibido, ¿no?, esa atención, ese reconocimiento, esa presencia, ese presente,
pues nosotros tampoco lo hacemos con nuestros hijos. Y lo triste es que se llega a un extremo, muy extremo, cuando ya el adolescente está tomando, ¿no?, situaciones drásticas, ¿no?, que se pueden cortar las venas, por lo que he entendido, y eso pasa también en España, no solo en Ecuador, solo que tú lo estás viviendo, yo personalmente no, pero tú lo estás viviendo porque estás todos los días en trabajando en esto, con lo cual, por eso es bueno que lo cuentas tú, que lo estás viviendo con ellos todo esto. Y es triste porque aquí es un trabajo de padres y hijos. Aquí hay que ver no solo al adolescente, o sí, si vemos es porque hay algo que está pasando en el entorno, en la familia, hay algo que le está pasando, pero todo viene desde los papás. Sí, sí, o sea, haz de cuenta que el adolescente es una tacita donde se va acumulando todas las experiencias desde la infancia. Entonces, si tú le diste amor, tiempo, presencia, palabras suaves, buen trato, respeto, compañía, está Escucha, lleno de eso, ¿no es cierto? Escucha, está lleno de eso. Y eso es lo que va a ir salpicando en el mundo. Va a ir entregando, va a ir derramando contra las personas lo que recibió. Pero si en lugar de recibir lo que como ser humano mínimamente mereces, lo vas acumulando de gritos, de impaciencia, de no tolero que ni llores, de estoy más preocupada en mi dolor que ver qué necesitas tú. Si están más ocupados los niños de ver una mamá depresiva, por ejemplo, toda su infancia, ¿qué van a ir salpicando por el mundo? Obviamente rencor, resentimientos, enojo, violencia, porque es de lo que se llenó. ¿Ok? Y nos vamos a ir un poco más profundo, un poco más real, porque las personas pensamos que lo que hemos dicho a los hijos, que las circunstancias que les ha tocado vivir quedan como que en el aire, como que, ok, ya crece y se le olvida. Al contrario, fíjate que se analizó el ADN de niños que sufrieron violencia. Perdón, el primer análisis se hizo en personas que se suicidaron. Se analizó el ADN. Se logran descubrir que en los lóbulos frontales, esta parte de aquí, de nuestro cerebro, mostraba cicatrices o etiquetas genéticas, ¿sí?, que hacía que estos lóbulos no funcionen bien. Estos lóbulos frontales son los responsables de tus estados emocionales, del control de ira, del control de impulso. Ahí está la depresión, la ansiedad, juicios de valor, esto está bien para mí, esto no está bien para mí. ¿Qué tenían en común todas estas personas que sufrieron violencia en sus primeros años de vida? Violencia. ¿Qué es violencia? A veces pensamos, violencia solamente te pego, te maltrato. Físicamente, no. Violencia es violencia física, violencia psicológica, eres un inútil, eres un bueno para nada, no vas a lograr nada en esta vida. Y violencia es carencia de afectos. Es igual de violento para un ser humano que nadie los abrace, que nadie los motive, que nadie los ayude a reconocer el ser humano valioso, importante que son, que nacieron con todo lo necesario para ser triunfadores. Violento es igual a que haya niños que me dicen, si yo saco una nota menos de 10, me quiero morir porque me pegan. Eso es violencia. Y eso lo que está haciendo es dejando cicatrices en el ADN y estamos creando personas más propensas a desenlaces como el suicidio, a problemas mentales como depresión, ansiedad, crisis de pánico. Incluso los problemas más severos como esquizofrenia están directamente asociados o están en la misma proporción de las situaciones violentas vividas en tu primera infancia. Esto hay que difundirlo, esto tienen que despertar. A veces las madres
vienen con personas ya adolescentes o adultos jóvenes, 20, 21, 22 años, severamente ya lastimados. Y cuando indagamos la historia, han sufrido golpes físicos. Mira, yo personalmente te hablo, yo como procesos terapéuticos que hago, no he visto una persona que sufra un estado depresivo que no haya vivido violencia en su primera infancia. Es importante saber y reconocer que hace falta un evento violento, traumático, que vino mamá y le pegó y le gritó y lo humilló y le echó agua encima, para que esta persona se lastime en sus lóbulos cerebrales. Es una cicatriz, o sea, hay que reaccionar. No podemos seguir dormidos pensando que el chico está así porque así son los adolescentes y que están en una edad conflictiva. Si lo hemos venido destruyendo desde que nació. Y más complejo, fíjate que se hizo otra muestra, otro estudio de personas que sufrió, perdón, de jóvenes adolescentes que han tenido una buena infancia, que no han sufrido episodios violentos, pero que muestran conductas disruptivas. ¿Qué es conductas disruptivas? Niños violentos que pelean, que muerden, que lastiman a otros. ¿Qué se encontró aquí? ¿Qué hizo activar en el ADN que mamá sufrió violencia gestando? O sea, esto marca, porque a veces también, de pronto como terapeutas, tú dices, pero si este chico está bien acogido, está bien querido, mamá, ¿por qué está así? Por eso es fundamental. Si tú me preguntas a mí, cuando trabajamos con un adolescente, si no se trabaja con mamá, no sirve. Trabajo a nivel emocional. No sirve. ¿Por qué? Porque él nos muestra la cicatriz de lo que pasó cuando no era consciente. Y muchas Sí, cosas. Yo le digo a las mujeres, 9 meses de embarazo es mucho tiempo y pasaron muchas cosas. muchas emociones. Exacto. No tiene sentido, desde ya les digo, que coja y que siendo un chico que tuvo una mujer un buen embarazo, una buena infancia, nos presente conductas o problemas. No, no es verdad, no puede haber. No, o sea, tiene que haber algo. Y cuéntame, Andrea, los adolescentes que ya se van a las dependencias, o sea, dependencias de alcohol, de todo sexo, cocaína, de todo. ¿Por qué esos adolescentes se van, que son caricias, o sea, son faltas, ¿no? O sea, se van a la parte, ¿por qué se van a estos, o sea, dependientes de todo? Lo que fíjate que no, ¿qué pasa en su cerebro? Porque son faltas, por supuesto, es lo que yo lo veo, son faltas de lo que en su entorno familiar no han tenido y van a darle un bienestar, entre comillas, al cerebro con una dependencia para calmar un dolor. Sí, sí, pero mira, ¿qué pasa con las adicciones? Es que son más visibles, porque tú ves al chico que está ingiriendo una sustancia o la sociedad ve que se está alcoholizando, pero si tú lo analizas, es simplemente como que eligieron esa manera de solucionar la herida infantil, ¿ok? Da igual si yo me drogo o si estoy depresiva y me corto. Por los dos lados estoy intentando acabar con mi vida. Porque tú crees que de tanta droga no van a acabar en la... muertos. O sea, es violencia autoinfringida, es un castigo, es como poner una cortina de humo a todo el dolor que siento. Todas las adicciones, cuando las trabajamos en consulta, nos lleva siempre a la primera infancia, al dolor materno, al desamparo materno. Por ejemplo, ¿qué se viene a mi mente? Chicos que han sufrido algún tipo de abuso a nivel sexual, intramuros, y mamá nunca hizo nada para defender. Incluso si mamá aguantó mucha violencia de su pareja,
como los hijos sienten como propio el estado emocional de mamá. Haz de cuenta que yo tengo un hijo que lo cuido, lo crío, lo amparo, pero mi pareja a mí me lastima. Si mi hijo siente como propio mi dolor, él no interpreta como un niño pequeño que no entiende, no tiene conciencia, no es que dice, pobrecita mi mamá, mira cómo la lastiman, mi papá es una mala persona. Interpreta, nos están lastimando a los dos y ella lo permite. Por eso el adolescente casi siempre se va contra mamá. Aunque hayan tenido un papá complejo, aunque hayan tenido un papá ausente, tú te vas a dar cuenta que hay casos en que papá creo que no los regresó a ver años y aún así lo aman y quieren vivir con él y la persona que se sacrificó, que estuvo ahí, la que aguantó, es como que mamá contigo no. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que nuestro dolor, nuestros hijos lo viven a través de nuestra experiencia. Esto es real, sí, y se ha probado y es medible que lo sienten nuestras emociones. Dime. Se están diciendo que el niño o la niña, cuando son pequeños, hasta 3 años, corrígeme si es así, están conectados directamente, o mejor dicho, son energía de mamá, hasta 3 años. O sea, no se distingue, o sea, si la mamá está en una energía baja, una vibración baja, lo que sea, pues el niño es lo mismo, pero el niño o la niña, 100%, o sea, están hasta 3 años. Hasta 7 años ya está también en el mismo vínculo con mamá, pero puede entrar un poco la parte masculina. Pero no es, digamos, 100% esa conexión y está con mamá. Pero hasta 3 años todo lo que mamá siente, todo lo que mamá hace, todo lo que pasa dentro de la madre, pues se le transmite, o es mejor dicho, esa energía se le pasa al niño, o la vive el niño mismo, porque es esa conexión, eso es así. Es un poco más que la parte energética, es la parte, por ejemplo, cuando estuvimos embarazadas, a través de las químicas que produce nuestro organismo por los estados emocionales, cortisol, adrenalina, dopamina, están en el torrente sanguíneo y fueron a través de la placenta, el cordón umbilical, al bebé. ¿Qué quiere decir esto? Que el bebé se alimentó de la química que generamos de nuestras emociones. Si yo tenía miedo, se alimentó de la química del miedo y probablemente en la adolescencia, que es cuando sale a flote todo esto, vamos a tener un adolescente muy temeroso. Si yo pasé mucho coraje, mucha rabia, este nuevo ser que se formaba se formó con la química de mi sangre que contenía las sustancias químicas de la rabia, de la tristeza, del desagrado, del desamparo, del abandono. Ahí va la mitad de lo que tú dices. 50%. Su sangre, nuestro hijo se alimenta de nuestra sangre, donde van los nutrientes, los minerales, pero también las químicas que producen nuestras emociones. El bebé nace, evidentemente salió del cuerpo, pero recordemos que este ser viene ADN, mamá y papá. Se estima que el 80% de la información de emociones viene del lado materno. Sangre, toda la química sanguínea de mamá, eso formó nuestro nuevo ser. Células, se ha hecho estudios que por toda nuestra vida, en el núcleo de cada uno de nuestros millones y billones de células, está grabado en el núcleo el estado emocional de nuestros padres en el momento de la concepción. Esto es fácil de entender. A veces de la nada nos enojamos. Incluso a veces la gente te dice, es que tienes el carácter de tu padre. O es que tú tienes, ¿no es cierto? O es que tú eres como tu mamá. Eres toda simple, no sé, como mamá. ¿Qué nos están diciendo? Ojo, fíjate, y que es cierto. ¿Por qué? Porque hasta a nivel celular está el estado emocional de ellos grabados. Nace nuestro hijo con todo esto, su parte física. Hasta los 3 años sienten como propio lo que mamá siente. Se hicieron resonancias magnéticas cerebrales a niños pequeños dormidos en una habitación. Mamá y papá en otra habitación peleando. Ellos no oyeron, estaban dormidos, estaban separados,
y todo su cerebro muestra los cambios fisiológicos, químicos, como si ellos estuvieran en la confrontación. Aunque estaban dormidos. Dormidos. Yo me quedé con esto, yo no sé si lo he comentado antes, pero yo trabajo con equipos que miden en tiempo real tu actividad eléctrica cerebral. Cuando comienzo a estudiar esto, conecto a mi hijo, él tranquilo, relajado, en un sillón súper cómodo, en un ambiente súper cómodo, y mi cerebro, mi mente, me llevó a un recuerdo muy estresante, y el cerebro de mi hijo comenzaba a mostrar picos de estrés tremendos, que la persona que nos estaba capacitando le dice, pero estás muy estresado, ¿qué te pasa? Tenía 9 años. Y él dice, yo estoy tranquilo. Y yo enseguida recordé eso, yo dije, a ver, ¿qué pasa? Comienzo yo a respirar, a relajarme. Nunca hablé, ni siquiera me estaba mirando como para decirte, ay, te ve en la cara, en la tristeza o el enojo. Yo estaba detrás de él. Todas sus ondas cerebrales se alteraban. Comienzo a respirar, comienza a relajarse. Nuevamente comienzo, yo dije, a ver, ¿qué pasa aquí? Y comencé a sentir, a resentir un recuerdo doloroso y su cerebro de nuevo se estresa. Para mí como madre y como profesional en esto, oye, yo después me puse a temblar y me puse a llorar y yo dije, Dios mío, no puede ser. O sea, realmente todo lo que yo siento sin que tu hijo ni siquiera te vea, cómo está alterando tus ondas cerebrales. La capacidad de nuestros hijos de sentir lo que sentimos, Dios mío, es brutal. Haz de cuenta que de nosotras sacaron un pedazo y estamos ahí andando. O sea, la maestría de tu vida está observarte a través de las reacciones emocionales de tu hijo. Es bárbaro. Se está diciendo que, a ver, que mira, por la noche, por ejemplo, si los niños duermen, como tú lo has dicho en ese caso, sabemos muy bien que el inconsciente no duerme. Con lo cual, aunque la parte consciente estamos descansando, dormidos, ¿no? Como niños, y si en la otra habitación los papás están discutiendo, ¿quién está escuchando? ¿Quién está escuchando todo? El inconsciente, que nunca duerme. ¿Y qué hace? Pues que el que viaja y que siempre está presente. Él no duerme. Por eso los niños reciben lo que tú has mencionado ahora mismo. Es tremendo. Hay madres que me dicen, mira Andrea, yo peleo horrible con mi pareja, pero yo me encierro en el baño y ahí él hasta me golpea. Y nos traen a la niña en unos estados ansiosos, somatizando físicamente, pero si nunca he escuchado. Por eso aquí, si tú no estás bien, mamita, que nos estás escuchando, si tú como la mujer que eres, independiente de tu rol de madre, que de pronto estás haciendo lo mejor que puedes, si tú estás pasando una situación en la que no te sientes bien, en una relación de pareja en la que estás lastimada, en la que te traicionan, en la que te vulneran, busca ayuda. ¿Por qué? No estamos aquí como que me quiero sentir culpable de lo que les pasa a mis hijos. Al contrario, entender que mi libertad, que mi paz, que me sientan bien, que me vean bien, es lo que va a hacer que ellos estén bien. Andrea, tengo una pregunta y aquí nos está preguntando, ¿hay manera de reprogramar al niño de lo que vivió la mamá cuando estaba embarazada? Sí. Wow, mira, sanando tu propia historia. Es más, Sanando la hoy, mamá. los que nos están escuchando, ya comienza uno mismo, me pasó tal cosa, ya estamos haciendo se mueve. El ADN se puede reprogramar, sí. Y estamos frenando a que esto no vaya de una generación a otra. Por ejemplo, en autismo, yo veo muchísimas situaciones de mujeres que pasaron en mucha soledad, violencia, en mucho silencio, cosas que no le contaron a nadie. O sea, la propia infancia nuestra es algo que marca a nuestros hijos. ¿Me Que vas a está, ver? ojo, pero ¿en qué porcentaje la genética se transfiere? ¿Y cuándo termina eso entonces? A ver,
mm, se refiere a lo mismo de la pregunta anterior. Ah, no, vale, es Ariel que está preguntando. Ojo, pero ¿qué porcentaje de la genética se transfiere? ¿Cuándo termina esto? Entonces, Sabes que traemos información hasta 2 o 3 generaciones en nuestro ADN, ¿sí? Y cuatro. son, Y yo de lo que estoy estudiando en biodescodificación actualmente, estoy estudiando biodescodificación muy profundo y profesional, 4 generaciones. Es así, está investigado, es ciencia, o sea, está tal cual, 4 generaciones lo que estamos trayendo. Aparte de lo que, cómo se está concebido el niño, es cuando deseado o no, muy dura a veces, porque a luego veces tú puedes decir, el por parto, ejemplo, sí, o sea, generaciones, a ver si está deseado o no, cómo ha sido concebido. El parto mismo también, cesárea, forceps, natural, todo esto va al niño y representará su vida. sí. El parto marca y tiene la capacidad de modificar el ADN. Por ejemplo, los chicos que tú ves que las mamás te dicen, ¿sabes qué? Hay que empujarlo para todo. Si yo no le digo que salude, no saluda. Si yo no le digo que pida algo, no lo hace. Si yo no le digo que estudie una carrera, no lo elige. Estos son chicos que hubo mucha dificultad en salir, que tuvieron que empujarlo. Entonces su ADN registra si hay alguien empujándome, yo voy a hacerlo bien. Es impresionante, o sea, entender que detrás de nuestra historia está el que mi hijo esté bien, que alcance todo su potencial. ¿Qué mejor, Yo, no? sí, Andrea, yo lo que he aprendido y estoy aprendiendo es que si yo me sano, porque yo soy madre de 2 niñas, ¿vale? Si yo me sano en que mis conflictos emocionales, a ver de cuando yo era niña. Si yo me sano, voy indagando, voy a ver, si yo me sano como madre, mis niñas estarán sanadas completamente. O sea, pero los niños de mis niñas, lo mismo. 4 generaciones delante, los niños estarán sanos. O sea, sanos, ¿qué significa? No tener conflictos emocionales que van creando enfermedades, que van... a esto se refiere. Porque nosotros que venimos como padres, yo como madre, yo ahora mismo me estoy descodificando conflictos. Yo me estoy siempre estudiando, me estoy formando, es verdad, pero estoy descodificando conflictos que me vienen del árbol genealógico o que yo he creado en esta vida también, por supuesto. A ser una ignorante y a no tener el conocimiento, a no tener la preparación y sin más, vivir las experiencias que he vivido. Sí, el mayor acto de amor de una madre para con sus hijos es sanar su propia historia. Créanme que es así. Sé que como mamá queremos darle lo que no tuvimos y nos esforzamos por darle una mejor educación, que hablen 3 idiomas, que tengan unas habilidades extras. Créeme que eso no te sirve de nada si llegas a ser adulto sin haber sanado con muchas cicatrices. Yo atiendo políticos, influencers, cantantes, mujeres extraordinarias que dirigen empresas, mujeres que hablan puchica, 8 o 9 idiomas, pero con unas depresiones del carajo, con unos niveles de insatisfacción ante la vida, posicionadas como víctimas, no tienen paz, que cambiarían todo lo que tienen o todo lo que han aprendido de manera académica o lo que hayan logrado a nivel económico por un día de paz. Entonces, cuando tú ves esto, entiendes que la verdadera libertad, que la verdadera paz, la verdadera herencia que le puedes dejar a tus hijos es disfrutar de su vida en paz, tranquilos, equilibrados. No estoy diciendo que no hay que darles. Maravilloso si les puedes dar algo, pero no nos podemos quedar o pensar que porque tiene 3 masterados logré que sea un adulto exitoso, porque no es así. Que todo va a venir, todo va a ser mejor cuando yo logre crear un adulto
estable, que venga a sumar, que venga a contribuir a este mundo. Sí, pero para llegar a ese adulto tiene que ser los padres la indagación, porque si Sí, no, si yo no me entiendo, no me conozco a mí misma como madre, lo que he vivido no lo entiendo, y todo esto, ¿de qué me sirve? Si, porque si yo no me sano, mi niña tampoco se sanará. Eso yo lo tengo muy claro porque lo estoy estudiando en eso. Y entonces, indagar en ti mismo como padre. Si tú ves que tus hijos no les entiendes, por ejemplo, o no los conoces, también puede ser. O pues indagar en ti y en el exterior con los hijos. Vamos a ver que si no conoces y no sabes cómo, pues acudir a un terapeuta, a alguien que te pueda, ¿no? Que te pueda ayudar en ese proceso y no alargarlo más. así es. Mira, sí me gustaría comentar un poco los signos de alarma, o sea, cuando ya los papitos tienen que decir, ok, tenemos que buscar ayuda ya a un nivel profesional, ¿no es cierto? Mucho tiempo aislado en su habitación, cuando comienzan a regalar las cosas los chicos, cuando vemos una baja muy drástica en sus calificaciones del colegio, peleas en colegio o en casa, sospechas de consumo de sustancias o alcohol, triste o ansioso, niños con preocupación constante. Cuando escriben notas de despedida, hay madres que encuentran en cuadernos, en diarios, ya cartas de los niños despidiéndose y piensan, lo hace por llamar la atención. A mí me han dicho, es que se comenzó a cortar porque una amiga se cortó. O sea, quiere llamar la atención. Yo le digo, Dios mío, pero por último, supongamos que quiere llamar la atención. O sea, que tiene un problema, pues. O sea, nadie se corta solamente para que mamá me mire. Tiene que estar desesperado para que lo haga. Autolesiones, no dormir bien, idealización suicida, pérdida de interés de actividades que antes disfrutaba. Antes los chicos, qué sé yo, ahora cuesta muchísimo sacarlos de la habitación, ya no quieren ir al parque, no quieren comer en familia, no quieren salir a nada. Esos son señales ya de alerta. Y un poco comentarles cómo podemos ayudarlos. Fíjate que a veces la mamá, el papá, cuando vienen a terapia o cuando nos hacen consultas, nos preguntan, nos dice, ¿qué puedo hacer para ayudar a mi hijo? Esperando que alguien les dé un listado. Como que yo te diga, ok, vas a hacer primero esto, segundo esto. No sirve así. ¿Por qué? Porque a veces ni nosotros tenemos claro lo que queremos, ni nosotros sabemos cómo solucionar un conflicto. Y esperamos que alguien nos dé una lista de cómo solucionar a nuestro hijo que ni siquiera lo conocemos. ¿Qué es importante? De entrada, antes que des cualquier paso, antes de que comiences, o tienen que buscar un proceso terapéutico donde den la asistencia emocional a los padres como parte condicionante del proceso. Si no, tú puedes invertir tiempo, dinero, horas en terapia, en psicólogos, en psiquiatras. A veces nos traen chicos que dicen, ya viene de 5 psiquiatras diferentes, de 10 psicólogos diferentes y él sigue mal. Hasta lo medican y sigue mal. ¿Por qué sigue mal? Porque nadie ha trabajado con mamá. No sirve. Entonces, sanar mi propia historia para entender a mis hijos. Observarlo, conocerlo y respetarlo. ¿Qué quiere decir esto? Aprender a ver el ser humano que tengo enfrente como una persona con sus capacidades. No estamos en una época de decirle, te digo esto porque soy tu mamá y punto. O tienes que hacer esto porque te lo Porque digo. yo lo diga. Porque yo lo diga. ¿Mm? Y mira, yo he aprendido de mis niñas, estoy aprendiendo, son pequeñas, 8 o 10 años, y además he leído y me he informado, pero viéndolo en experiencia con ellas, yo aprendo mucho de ellas. Los niños vienen ya bien preparados. Simplemente tenemos que acompañarlos de una manera, pero ellos tienen una inteligencia, ellos saben
tiene esa intuición. Si les deja, o sea, yo a veces cuando me dicen cosas, yo digo, madre mía, cállate. O sea, Un madre, sabio. no me sirve de ningún libro, ninguna formación de lo que ellos me han dicho. Y digo, gracias, o sea, no puedo decir más. Ya les estás permitiendo ser, expresarse. Por ejemplo, otra cosa importante es el contacto físico, pero ya los chicos, los adolescentes ya no lo permiten porque están muy heridos. Esa es Por la eso, realidad. Ujú, ya estás lastimado. O sea, es como que, chuta, que tu pareja venga y te golpee, te grite, te humille, te diga que no sirves para nada y después quiera venirte a abrazar. O sea, tú no vas a querer, pues. No hagamos o no le demos a nuestros hijos lo que no estaríamos dispuestos a recibir. Mira, fíjate que esto es un tip tan fácil. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que yo hago un trabajo y le presento un reporte a mi jefe y de pronto él viene y me dice, te quedó horrible, vuélvelo a hacer, me rompe la hoja, me la hace una bola y me la tira encima. Como yo soy adulto, lo mínimo que voy a hacer es reclamar, gritar, ponerle una demanda porque me está violentando mis derechos y me humilló frente a todo el mundo. Sí, pero cuando te sientas a hacer un deber con tu hijo y no tienes paciencia, le arrancas la hoja, se la haces bola, se la tiras encima y le dices que no sirve para nada. Entonces, no le dejas a tu hijo lo que tú no estarías en capacidad de recibir. Si yo no estoy en capacidad de recibir que venga otra persona, sea mi pareja o sea quien sea, y me trate mal, y me diga que soy tonta, no puedo hacerle eso a mi hijo, porque es algo que yo no permitiría a nadie que haga. La diferencia es que como adulto me defiendo. Si viene mi pareja, me levanta la mano o me grita, lo denuncio o me divorcio y lo que sea. Un niño no tiene opción más que quedarse ahí callado, sentado, aguantando y llenándose de tristeza y de remordimiento. No existe nada que un niño pueda hacer que merezca una humillación. Nada. O sea, y somos muy ligeros en gritarlos donde sea que estén, en lastimarlos donde sea que estemos. O sea, hay que comenzar ya a despertar. No podemos seguir de manera pasiva porque estamos en un sentido de urgencia. Actualmente, creo que la segunda causa a nivel mundial de los adolescentes de muerte es el suicidio. Solo que de eso no se habla. Solo que no lo dicen. Solo que dicen, no, es que le dio un infarto, cuando todo el mundo sabe que la criatura se lastimó. O sea, estamos en un sentido de urgencia, sobre todo aquí las personas que están viendo de Ecuador, ¿por qué creen que hay tanta violencia en las calles? Ese que hoy está robando, ese que hoy está empuñando un arma, ese que hoy está haciendo sicariato desde 11, 12, 13 años, es un niño. ¿Qué tanto lo lastimaron? ¿Qué tanto lo violentaron para que ese niño salga hoy a matar a los 11 años? O sea, estamos en un sentido de urgencia, no damos para más. Y nadie está haciendo nada. Y seguimos haciendo como una bomba que ya no damos. Como sociedad hemos llegado muy bajo. A nosotros nos traen chicos que ya se han ido de golpes con su padre y que el papá los pisó en el suelo y que lo único que ellos quieren es cobrar venganza y todo apunta a que el adolescente es malcriado, es conflictivo. Son chicos que ya desarrollaron trastornos mentales por la que toda su vida les han caído a golpe, pues. O sea, bueno, tenemos que... tenemos que reaccionar, sí, es triste todo esto. Andrea, si te parece, lo dejamos aquí porque ese tema da para mucho y como tú diariamente estás con esto, pues por supuesto que podíamos hablar en otro, ¿no? En otro programa. ¿Tienes algún programa, tienes alguna cosa que estáis teniendo ahí de ayuda o algo? ¿Quieres añadir algo más o cerramos aquí? Sí, claro que sí. Siempre estamos nosotros desarrollando programas, acompañamientos, procesos completos. Actualmente el 18 de marzo tenemos un taller para adolescentes que se llama Yo soy mi propio superhéroe, que apunta a que cada niño, cada adolescente, perdón, reconozca su propia valía, que nacemos con poder para cambiar nuestra historia y nuestro mundo.
Entonces síganos en nuestras redes sociales, estamos ya cerrando inscripciones y grupos de Sí. apoyo también. Vale, pues bueno, que lo va, porque tú lo vas anunciando aquí, ¿no? En Instagram, por ejemplo, en tus páginas y que, bueno, quien está interesado que lo siga, ¿no? Y que lo vea, ¿no? Pues gracias, Andrea, gracias por compartir todo lo que tú estás haciendo, ¿no? Que estás en contacto con todo esto y nos has dado, ¿no? Este conocimiento a través de tu experiencia. Vale, Gracias. pues gracias y hasta próxima. Yo encantada, encantada. Gracias, gracias a ti. Pasa bien. Chao. Hasta pronto, chao. Pronto.